profesión, en el trabajo, en la cosa, eso es secundario. En primer lugar, ofendimos a Dios. Arruinamos su nombre, desacreditamos, difamamos su nombre entre sus enemigos. Por causa, dice, por causa de ustedes mi nombre es denigrado en las naciones. Ay, cómo me hace temblar. Por culpa de ustedes. El profeta Natán le dijo a David, hiciste blasfemar a los enemigos del Señor. Con lo que hiciste blasfemar a los enemigos del Señor. Y el Señor dijo, no voy a permitir que mi nombre sea denigrado. Así que yo quiero invitarlos a todos, y yo quiero ser el primero, a que hoy nos humillemos delante del Señor. Si podés postrarte ahí, con total reverencia ante Dios, ante el Señor, aún las personas que están del otro lado, las personas que están mirando. Este es un momento solemne, el pueblo de Dios, creyentes reunidos, unidos, orando. ¿Orando qué? Pidiendo clemencia, humillándonos ante Dios. Tu pecado y mi pecado, hermano, entristeció a Dios, apagó a Dios. Tenemos un espíritu apagado en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras iglesias. Un espíritu triste. Y nosotros ahora, Señor, nos arrepentimos, nos humillamos ante ti. Somos los primeros, Señor. Aquí los pastores, líderes primero. Porque hemos desacreditado y deshonrado el nombre del Señor. Porque los enemigos del Señor se han mofado de Dios. Porque hemos arruinado su obra. ¿Cuántas personas no quieren saber nada con la iglesia, con Dios, a causa de nosotros? Nuestro mal testimonio arruina la obra de Dios. La gente no quiere saber nada. El nombre de Dios es desacreditado por causa de nosotros. Así que lo primero que hacemos en este día de ayuno es humillarnos y arrepentirnos delante de Dios por nuestros pecados. Hermano, suelte su corazón delante de Dios. Que el Espíritu Santo pueda convencernos realmente de lo malo, de la malignidad del pecado, de cuánto hemos entristecido y ofendido al Señor. Es cierto que nos trajo maldición, ahora vamos a orar después para romper la maldición. Es cierto que nos perjudicó y trajo sufrimiento, sí, todo eso es cierto. Pero hermanos, que se abran nuestros ojos. El principal efecto negativo fue que estropeamos la imagen de Dios. Estropeamos, denigramos el nombre del Señor. Entristecimos a Dios. Hermano, el que te ha dado todo lo bueno que tienes, dice la Biblia, tenemos, viene de Dios, sí, pero a Él es el que le damos las tristezas. Y las alegrías se las damos a aquel que nos maldijo y que está arruinando nuestra casa, nuestros hijos, nuestra vida. A Él le damos la alegría. Hermano, ¿qué está pasando? Empecemos delante de Dios en este día a humillarnos, a llorar, a clamar y a decirle, Señor, perdón, perdón. Perdónanos, Señor. Abrile tu corazón, abrí tu boca, dice, hermano. Espíritu Santo, te damos libertad para obrar sobre todos nosotros. Hermano, olvídese el que tiene adelante y atrás. Porque estos momentos en que el Espíritu comienza a traer claridad a nuestra vida, Él va hasta lo profundo, hasta lo más hondo, y nos confronta con su majestad, con su santidad. Y puede que su liberación y que su rompimiento sea diferente al que tiene al lado. Olvídese del que tiene al lado. Esto es entre usted y el Señor. No vinimos, Señor, para tener un rito religioso. Venimos temblando ante ti.
Mire, déjeme decirle que todo lo que Dios hace tiene propósito. El diablo fracasa muchas veces, pero Dios no fracasa nunca. Él nos trajo en este lugar porque Él quiere hacer de cada uno de nosotros sus ministros, llamas de fuego. Pero cuánto hemos, Señor, apagado tu espíritu en nuestra vida con la dureza. Y hoy, Señor, al ser expuesta a tu palabra, Señor, no fue conocimiento que envanece, fue palabra que golpeó nuestra vida. Señor, lamentamos tantas veces que nuestra ignorancia y orgullo te hemos avergonzado en la dureza de nuestro corazón con nuestro pecado. Y sabe que puede que en esta mañana, aquí en este lugar, haya personas que no son hijos de Dios, que tal vez se criaron en la iglesia, son hijos de creyentes, pero que están como la iglesia de la Odisea, tibios, ni. Hoy tiene que ser el día de tu consagración al Señor, de experimentar el nuevo nacimiento, de decirle a Dios que realmente venga a vivir, pero no puede ser tu Salvador sin ser tu Rey y Señor. Tu Salvador tiene que ser tu Kyrios, el que gobierna tu vida, el que determina todo. Por eso en esta mañana queremos guiarles a aquellos que creen que son hijos de Dios, pero que han vivido como hijos de Satanás hasta el día de hoy, dándole alegría solo a quien pertenecían, al diablo, tomando la bondad de Dios como excusa para el pecado y haciendo que otros caigan en error de la misma manera. Que hoy puedan decirle: Señor, me vuelvo a ti. Hoy renuncio al señorío del pecado sobre mi vida, renuncio al señorío de Satanás sobre mi vida, renuncio a la oscuridad y a las tinieblas, me vuelvo a ti, corro a tus brazos, me agarro de tu cruz con todo mi ser. Señor, perdona mis pecados. Señor, dame tu nueva naturaleza. Señor, irrumpe en medio de mi miseria. No quiero nada de lo que he visto en esta mañana. No quiero, Señor, que tus enemigos se huelguen de ti. No quiero que se burlen de ti, Señor. En el nombre de Jesús venimos a orar. Ministranos, Señor. No tenemos apariencia. Venimos a buscarte, Señor. Venimos a pedir perdón. Y si usted ha vivido muchos años en el Señor, capaz que ha cuidado ciertas áreas de su vida y diga: no tengo pecado sexual, no he incurrido en pecado de malversación de fondos, mi vida ha sido limpiada por el Señor. Déjeme decirle que la ley del Antiguo Testamento fue sobrepasada en Jesús. Jesús estableció una norma mucho más alta. Él mostró que lo que anhelaba que cada uno de nosotros tuviera con el Padre era la comunión perfecta, y en eso hemos fallado. ¿Cuántas veces el Espíritu nos llama y no estamos dispuestos? ¿Cuántas veces en nuestra mente aparecen malos pensamientos y el diablo nos vuelve a mentir y terminamos en la jaula? ¿Cuántas veces la fe que decimos tener no está firme en nuestro corazón? ¿Cuántas veces somos tomados por el temor? Señor, venimos a pedirte perdón, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor. Haga su oración, hermano. Deje que, aún en la confusión de sus palabras, el Espíritu le ministre. Levante su voz al cielo, porque puede haber algo totalmente diferente. Dios hace todo con propósito. Cuando Él manifestó su majestad y nos mostró su eternidad, Él lo hizo porque estaba esperando este momento en el que usted se iba a volver a Él de todo corazón e iba a ser transformado en un ministro llama de fuego. Oh, potencia de Dios, renovación de Dios, fuego santo de Dios. Él anhela eso, y el pecado nos estorba, el pecado le estorba su fluir, el pecado nos maldice, el pecado nos aparta del Señor, el pecado hace que el segundo cielo, donde está Satanás y sus demonios, tenga injerencia sobre nuestra vida. Pero este es el momento de romper con eso. Y nuestro pedir perdón, nuestro humillarnos delante del Señor, tiene una trascendencia cósmica.
Aquellos que toman nota, estábamos viendo las mentiras del mentiroso, desenmascarando el evangelio del diablo. Y el Señor dijo, morirán irremediablemente, es decir, te va a arruinar. Y Satanás, ¿con qué desfallatez? Dijo mentira. Y tildó a Dios de mentiroso. Y ahora, profundizando en las escrituras, estamos dándonos cuenta que el mentiroso era el diablo y no Dios. Que se cumplió lo que Dios dijo y no lo que la serpiente dijo. Y la primera consecuencia que vimos fue entonces que desacreditamos, denigramos el nombre del Señor, y el Señor dijo, no lo voy a permitir. En segundo lugar, que entristece a Dios. ¿Cómo haría yo este gran mal, este gran pecado contra Dios? ¿Cómo haría esto contra el Señor? Él me da todo, Él me libró del poder del pecado, Él me libró del poder de la muerte, Él me libró de la condenación eterna, me libró del infierno, ahora tengo un intercesor que intercede por mí allá en el cielo para que yo no desfallezca. ¿Y cómo yo le voy a dar semejante tristeza? Si todas las cosas buenas y todas las bendiciones vienen de su mano, ¿cómo yo le voy a dar tanta tristeza? Dijo José. De ninguna manera. Y entonces cuando desobedecemos le damos una gran alegría al diablo. Solamente con los pecados de los creyentes el diablo pasa los días tan felices. Solamente con nuestros pecados. Y el Señor se entristece. Estas cosas que uno no entiende, ¿no? Este no nos da nada y le vivimos dando alegría, y el Señor que nos da todo le vivimos dando tristeza. Yo no entiendo. Veamos ahora, el pecado también arruina el ministerio. ¿Arruina qué cosa el ministerio? Somos útiles, hermanos, en la medida en la que somos santos. Mírame los ojos. Somos útiles para el Señor en la medida en la que somos santos. Dice 2 Timoteo capítulo 2, verso 21. Si te mantienes alejado del pecado, entonces vas a ser como una vasija de oro purísimo que Cristo podrá usar, claro, si está lejos del pecado, en santidad, que Cristo podrá usar para sus más elevados propósitos. Dios solo usa a creyentes santificados para llevar a cabo sus propósitos. Pero no nos entra. Solo Dios va a usar a vasijas limpias. Van a ser como vasijas de oro que el Señor va a poder usar, pero tenemos que estar lejos del pecado. Solo Dios usa creyentes santificados y a líderes santificados. Cuando el rey Ezequías asumió el trono, la nación estaba sumida en una de las más profundas crisis. Y el rey, que tiene un dedo espiritual, un dedo de frente y que tiene algo de sabiduría espiritual, dice, estamos como estamos porque estamos lejos de Dios. Vivimos dándole la espalda, estamos de pecado en pecado y así estamos arruinados. Ese no creía la mentira del diablo. Él dijo, el pecado los va a arruinar, y el pecado de la nación los arruinó, y están en la quiebra, están en un desastre. Y Ezequiel dice, estamos como estamos porque estamos lejos de Dios. Es decir, el origen del problema de nuestra nación es que estamos lejos de Dios. Dice, nuestros antepasados abandonaron al Señor, le dieron la espalda, por eso estamos atados a la maldición. Por eso el cielo está cerrado, por eso el cielo es de bronce y la tierra es de hierro. El cielo está cerrado, no hay revelación, y en la tierra todo es maldición. Mira si nuestro gobernante, no, bueno, no dejémoslo, dejar si los líderes de la iglesia se dieran cuenta de esto, cuánta iglesia tan maldecida. Dice, nuestro antepasado abandonaron al Señor, le dieron la espalda, por eso el enojo del Señor ha caído sobre Judá y sobre Jerusalén. Estamos atados, hermano, estamos maldecidos.
Eso es lo que dice Ezequiel, perdón. Entonces Ezequiel sabe cuál es la causa de la crisis, pero también sabe cómo resolverla. Ay, hermano. No necesitamos el Fondo Monetario Internacional para que vengan algunos emisarios y nos digan, no, el tipo sabe, estamos como estamos porque estamos lejos de Dios y él sabe cómo resolver el problema en el país. ¿Cómo, pastor? Mírame. Ezequiel, que tiene una luz espiritual, dice, estamos así porque hemos abandonado al Señor. Y ahora sí, ¿cómo podemos resolver la crisis en el país? Santificando a los líderes. No. ¿Reactivando la economía? Sí, no. Santificando. El muchacho dice, vamos a santificar a los líderes. Va a ver cómo esto se resuelve. Convocó a los sacerdotes y a los levitas. Y les dijo, límpiense, muchachos. Vamos a purificarnos, Basta de ministrar en pecado, dice. Y purifiquen el templo, el altar, las cosas sagradas, las cosas santas tienen que ser cosas santas. Para atraer a Dios nuevamente a la nación, el rey, que tiene un poco de discernimiento espiritual, sabe que para atraer a Dios a la nación, hay que purificarse, hay que santificarse. Porque sin santidad, la santidad es excluyente, es indispensable. Sin santidad, la presencia no llega. A la nación y también a la iglesia y a la familia y al hogar. Ahora David, el hombre de la presencia del Señor, hizo lo mismo. Él quiso traer el arca de la presencia del Señor a toda la nación. Vamos a restaurar a Dios, a toda la nación, para que Dios nos bendiga. ¿Y qué hizo? Santificó a los líderes. Y bueno, dice Primera de Crónicas 15, se reunió con alguno de los sacerdotes y levitas y le dijo, ustedes son los líderes acá, así que, muchachos, vamos a purificarnos y hagan que todos los levitas, que todos los líderes se purifiquen ante Dios. Así vamos a poder llevar el cofre, así vamos a poder traer la presencia del Señor. Es decir, la santidad de los líderes es condición indispensable, hermano, para que Dios regrese. Se hace a la manera de Dios o no hay presencia. Se hace a la manera de Dios o la cosa no funciona. Se hace a la manera de Dios o no hay bendición. Es decir, sin santidad, sin un ambiente de honra y de respeto y de santidad en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, en la iglesia o en la nación, no hay presencia, hermano. Chao. Dios no viene. No está muy difícil de entender, ¿no? A Dios le agrada la santidad de sus hijos y de sus líderes. Por eso en Levítico capítulo 4 vas a ver que trata acerca del pecado de los hijos de Dios, de los hijos de Israel, pero comienza con el pecado del sacerdote ungido, del líder principal, de los líderes principales, hermanos. Ahí comienza todo. Antes de que el pueblo se purifique, los líderes tienen que purificarse. Es decir, los líderes tienen que tener una correcta relación con Dios y ser los primeros en respetar los mandamientos y las leyes del Señor para pretender que el pueblo también lo haga. Dice Levítico 4:3, si el sacerdote ungido pecare, subrayar, haciendo recaer la culpa sobre el pueblo. O sea, el pecado del líder es más grave por las consecuencias que produce, contamina a todo el pueblo. Hermanos, tenemos que entender que el líder en la iglesia, en la nación, en la ciudad, en la casa, ejerce una influencia directa o indirecta, consciente o inconsciente sobre las personas que lidera. Y lo que él permite, él abre la puerta, el diablo entra y te arrasa con toda la persona. Por eso él dice, si el sacerdote ungido pecare haciendo recaer la culpa sobre el pueblo, lo que el liderarse afectará positiva o negativamente en la gente que lidera. Qué importante es estar bajo cobertura de líderes santos y dependientes del Espíritu.
Yo haría reflexionar a las personas que están bajo la autoridad espiritual de líderes que no son santos. Amén. Así será. Señor, ayúdanos. Dice Oseas capítulo 4, verso 9. Lo que hacen los sacerdotes, los líderes, el pueblo también lo hace, hermano. Tal cual. Es una influencia. Influencia. ¿Negativa o positiva? Y el pueblo sufre por el pecado de los líderes. Claro, cierto. Dice en Números capítulo 18, si siguen mis instrucciones, le dijo a los sacerdotes, a los líderes, si ustedes, líderes, siguen mis instrucciones, el enojo del Señor nunca jamás se encenderá contra el pueblo. Pero si los líderes son los que no siguen mis instrucciones y los que desobedecen, dice Dios, haciendo recaer la culpa sobre el pueblo. Es decir, el pueblo va a ser maldecido cuando los líderes viven en pecado. Yo les haría reflexionar a las personas que están bajo autoridad de personas, de líderes que no son santos. Ya demasiada desgracia tenemos en el mundo, como encima tener la desgracia, puertas abiertas que me abren otros. El sacerdote tenía que gozar de una perfecta, de una buena relación con el Señor, restaurar su relación con Dios antes de pretender que el pueblo restaure su relación con Dios. Los sacerdotes, los líderes, los levitas, tenemos que ser los primeros en obedecer a Dios, en respetar sus leyes antes de pretender, pues tenemos una predicación excelente, hermano, y arengamos a todo el mundo a que obedezca a Dios cuando nosotros no lo hacemos. Chao. Muchos líderes con una teología impecable acerca del pecado, de la victoria sobre el pecado, pero en la práctica viven derrotados, como decía Silvia. Por él, la presencia del pecado en la vida del sacerdote ungido es la principal razón de su impotencia ministerial, de su falta de revelación. ¿Dónde está? ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde están las personas que quieren revelación, que quieren unción, que quieren presencia, que quieren ser usados por Dios? La clave es alejarse del pecado. La clave es vivir en obediencia, en santidad. Sin santidad no hay revelación, no hay unción. Sí, pero está predicando y toca como los dioses, hermanos, pero lo hace sin poder, sin unción. Y su ministerio se está viniendo pique. Y está arrastrando a otros con él. Porque el poder tiene, el pecado tiene el poder de atar a las personas. Dice Proverbios 5:22. Se verá atado por sus pecados. Probablemente siga predicando, pero lo hace sin unción, sin poder. No podrá ocultar el pecado por mucho tiempo, por más de peluca, hipocresía que se ponga. Tarde o temprano la gente va a ver su calvicie moral. Sin santidad no hay poder, no hay unción, no hay nada. Por eso Éxodo 19 dice, los sacerdotes que se acerquen a mí deben santificarse para que no los castigue. Así que acá tenemos a Ezequías. Pastor, usted empezó diciendo que Ezequías, a ese que tiene sintonía espiritual y tiene discernimiento espiritual, y dice, estamos como estamos, asume, ahora se hace cargo de la nación y dice, hermano, estamos como estamos porque estamos lejos de Dios. ¿Y qué hay que hacer? Hay que santificar a los líderes. Si queremos que Dios regrese, tenemos que santificarnos. Pero ¿saben cuál fue el problema de Ezequías? Que los líderes no querían santificarse. Ay, por favor. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. El líder sabe, Ezequías sabe que Dios vuelve si los líderes se santifican, pero los líderes no quieren santificarse. Y ya están en el cargo, hermano. Papá, ¿quién me saca acá?
Yo no soy pastor, hermano, ¿eh? ¿Y quién me saca de acá? Dios te va a sacar de ahí. No juegue. Así que mandó a santificarse, pero bueno, mira lo que dice 2 Crónicas 29:34. El rey manda que se santifiquen. De esa manera Dios va a volver. Pero no había suficientes sacerdotes para preparar las ofrendas. Por eso los levitas los ayudaron hasta que se purificaran más sacerdotes, porque los levitas habían sido más cuidadosos en cuanto a purificarse que los líderes principales. La desobediencia de los líderes le costó el avivamiento. El rey sabe cómo atraer a Dios a la nación. Él sabe que si los líderes principales se santifican, Dios va a volver, pero ellos no quieren santificarse. Quieren ministrar viviendo en pecado. Malísimo. Y así Dios no viene. No, así no. O se hace a la manera de Él, o yo no voy. O se hace a su manera, o no hay bendición. ¿Y hay excepción? No hay excepción. Entonces la pregunta que yo quiero hacerte, ¿estás preparado para cuando Dios decida, tenga una misión especial y necesite usar un instrumento limpio, un vaso, una vasija de oro purísimo? ¿Estás preparado para cuando Dios decida usarte para su gloria? ¿O necesitas purificarte antes de que Dios pueda decidir usarte? Porque tú no querías santificarte. 2 Crónicas 29 dice, purificado y listo para ser usado. Cuando se purificaba un instrumento, un utensilio, los levitas decían purificado y listo para ser usado. ¿Quién está purificado y listo para ser usado? El Señor dice, tengo una misión, necesito a alguien. Él va a buscar entre los santificados, va a buscar en la vitrina ese vaso preparado para honra, para usos especiales. Hay que estar purificado, listo para ser usado. El gran escollo con el que se encontró Ezequías en su camino al avivamiento